Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a trabajar con transacciones. En sí, cuando hablamos de transacciones, hoy día vamos a revisar dos en particular que nos van a servir harto y que resuelven un problema que habíamos comentado previamente en otra clase. Así que, como digo, espero que esto les sea de utilidad. Bien, ¿cómo vamos a comenzar como motivación? Daniel, sí, mira, podría subir la presentación, pero tiene casi puras imágenes. Aquí el fuerte va a estar en la parte práctica, así que no sé qué tan de utilidad les puede hacer la presentación. Em, Tal vez podría sacarle la parte de las imágenes y me quedaría una presentación como de 2 láminas nomás. Así que si quieren después la puedo subir, pero mientras tanto es simplemente apoyo para explicarles lo que vamos a tratar hoy. ¿Ya? Entonces, ¿en qué está? Cuando uno se enfrenta al trabajo con las bases de datos, ya vimos que cuando uno tiene control completo sobre la base puede hacer muchas cosas. Como por ejemplo, puedes pedir que te borren algunos pedidos que están mal ingresados y a ti te dicen, sí, ningún problema, yo llego, me meto a la base y los borro. Y al momento de hacer esa eliminación, ocurre lo siguiente. No sé si alguien recuerda qué es lo que pasa cuando uno trabaja con una query de este tipo. ¿Qué es lo que hace la base de datos con esta instrucción? Borra todo. Exactamente, borra absolutamente todo. Ya lo habíamos comentado antes que cuando uno hace un borrado a las tablas de base de datos, lo que hay que hacer es darle alguna condición porque si no va a borrar absolutamente todo. Entonces ahí están ustedes los que estaban trabajando con la base de datos, le pidieron que borrara un par de pedidos que eran los que estaban mal y ustedes en vez de borrar un pedido borran todos los pedidos. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que se puede hacer? Dado que ya se borraron todos. ¿Hay alguna forma de corregir esto? ¿Hay alguna forma de no caer en ese error? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día y está totalmente relacionado con viajes en el tiempo. Básicamente, no alterar la línea temporal de nuestra base de datos hasta que no sea necesario. ¿Ya? Y para eso vamos a trabajar con dos instrucciones dentro de la base que son las siguientes. Por un lado, el commit, y aquí me equivoqué porque el commit es con 2M. Vamos a hacer el ajuste. Ahí. Entonces uno es el commit y el otro es el rollback. Estas dos instrucciones te ayudan a tener un mejor control sobre la base y poder ejecutar a prueba de errores instrucciones dentro de la misma base de datos. ¿Ya? ¿En qué consiste cada uno? Por un lado, el commit es la decisión de si lo que estoy haciendo en la base de datos es lo que tiene que ejecutarse o no. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo hago un delete, como lo vimos en la lámina anterior, y me doy cuenta que borré completamente los datos de una tabla, entonces el commit no es buena idea y no lo voy a hacer. Entonces, en ese caso no lo hago. Si hubiera ejecutado bien la consulta, o sea, si me doy cuenta que borré efectivamente los pedidos que corresponden y la base de datos está estable, entonces yo doy la instrucción del commit y con eso ya los cambios se van a ver reflejados en la base de datos. Eh, Esto no quiere decir que en su sesión no vayan a verse reflejados los cambios. Esto es, como digo, una línea temporal paralela que funciona solamente en su sesión y en su sesión están ocurriendo todos los cambios. Cuando uno ya está seguro de que todos los cambios que realizó están correctos, entonces uno ejecuta el
commit. ¿Ya? Ahí Sebastián pregunta si es como en GitHub. Diría que sí. ¿Ya? No, no suelo usar GitHub, así que no sé si será lo mismo, pero sí en diferentes plataformas de desarrollo, cuando se trabaja en paralelo, tú no vas a ver reflejado a nivel de proyecto ningún cambio hasta que tú hagas la instrucción de actualizar para todos. ¿Ya? Si eso se hace en GitHub, entonces es exactamente igual. ¿Ya? Entonces, ese es la primera instrucción, que como digo, tiene ese riesgo, pero también tienes la oportunidad de no hacer que esos cambios se vean reflejados en general. ¿Ya? Yo diría que esa es la gran ventaja y solamente cuando tú ya estás seguro, realizas el commit y los cambios se ven reflejados toda la, en todas las sesiones. ¿Ya? La otra es la instrucción de rollback. El rollback hace todo lo contrario. Es en este caso que tú por error borraste toda la tabla, borraste todo su contenido y te diste cuenta que no tenía que ser así, entonces hay que hacer algo. ¿Qué es lo que uno hace? Hace un rollback, que significa que voy a retroceder de la instrucción que generé y voy a dejar las cosas tal como estaban y no voy a tocar absolutamente nada. ¿Dónde está el tema aquí y dónde hay que tener cuidado? Es que una vez hecho el commit ya no hay vuelta atrás. El rollback es para retroceder dentro de las operaciones que generaste dentro de tu sesión, pero no significa que lo vayas a hacer a nivel del servidor, ¿ya? Solamente anula los cambios si en caso de que tú después quieras hacer en caso de que tú quieras que todo esto se transmita hacia la base de datos. Entonces ahí hay que tener cuidado con un par de temas, que es lo que les voy a comentar ahora. Lo primero, dejando de lado las instrucciones del commit y el rollback, el servidor, si es que uno no utiliza este tipo de transacciones, el servidor asume que todos los cambios que uno está realizando se hacen en el instante. Ya por defecto, el servidor tiene considerado que cualquier cosa que uno haga tiene que verse reflejado en el servidor y eso quiere decir que en todas las sesiones se tiene que ver reflejado. ¿Ya? Eh, También por lo mismo, uno tiene que ser explícito al momento de decir que voy a evaluar todas las transacciones que estoy realizando dentro de la sesión en la que estoy. ¿Ya? Entonces yo tengo que decirle, esta sesión va a trabajar con un chequeo, por lo tanto ningún cambio se va a ver reflejado hasta que no ejecute yo la instrucción de commit. ¿Ya? Lo mismo, el rollback anula los cambios realizados y desde ese punto de vista, las otras sesiones que estén trabajando con la base en ese momento no van a ver las modificaciones hasta que uno ejecute el commit. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque en ocasiones cuando ustedes estén trabajando con las bases de datos, eventualmente van a querer realizar instrucciones, pero esas instrucciones deberían ser dadas dentro del contexto de la sesión de consulta que ustedes están realizando y no verse reflejadas directamente en el servidor. Entonces, esta es una oportunidad donde ustedes pueden jugar como quieran con la base de datos y simplemente hacer los cambios cuando ustedes ya vean que es necesario y que tiene que realizarse. ¿Ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, tareas de actualización, tareas de inserción de datos, tareas de, de eliminación, yo las puedo trabajar en un modelo, en lo que sea, hasta asegurarme que esto esté correcto y el resto de la gente puede trabajar como si nada. No se van a enterar de lo que ustedes están haciendo dentro de su sesión. ¿Ya? Em, no sé si se entiende la idea de esto o tienen alguna duda. Aquí quise usar la última imagen al respecto para que se entienda que al momento de iniciar ustedes su sesión y quieran trabajar con esta dinámica, la otra sesión no se va a dar por enterada hasta que ustedes digan que van a hacer un commit. Una vez que el commit se realice, recién ahí
se juntan las dos sesiones o se homologa la base de datos de acuerdo al cómic que ustedes estén realizando. ¿Ya? Ahora, ¿a qué me refiero con sesiones? Ya aprovechando ahí que Daniel lo pregunta en el chat. Las sesiones en realidad nos referimos nosotros a conexiones de bases de datos. Por ejemplo, acá yo la base con la que hemos estado trabajando todo este tiempo, que es Aquila, yo desde este motor, de este cliente de base de datos, yo generalmente me estoy conectando a esta base con la conexión SQL admin, ¿ya? Si yo entro a través de esta sesión, vamos a ver que están incluidas todas las consultas que hemos realizado durante las últimas 6 clases, ¿ya? Porque recuerda mi sesión, recuerda las consultas que estaba haciendo, entonces esta ventana en particular es una conexión hacia esta base con el usuario SQL admin. Ahora, yo podría conectarme a la misma base de datos con esta de acá que se llama alumno, ¿ya? Voy a hacer la prueba. Esto debería abrirme una segunda pestaña de sesión acá arriba. Pero, Entonces, profe, ¿sí? perdón, entonces una sesión equivale a como un usuario. Es una conexión hacia la base de datos. Ya, un usuario puede tener varias conexiones hacia la base de datos. Claro, y va a manejar diferentes sesiones. Ahora, obviamente, en el papel, cuando uno trabaja, se supone que debería estar cada uno con su propia cuenta, ¿ya? Pero la sesión de conexión generalmente se da con un usuario y con una conexión. En este caso, por ejemplo, yo aquí tengo 2 sesiones porque estoy conectado con 2 usuarios distintos, ¿ya? Pero no puedo forzar desde mi máquina otra conexión hacia la misma base con el mismo usuario, ¿ya? Al menos por configuración aquí creo que no. En otras bases de datos, eh, en realidad en otras bases de datos tampoco. Piénsenlo así como que para efectos prácticos piensen en la sesión como una conexión con un usuario puntual dentro de una máquina en particular. Ustedes podrían tener 2 sesiones abiertas dentro de su misma máquina porque la combinación usuario-máquina es la que genera la sesión, ¿ya? Por eso yo puedo decir aquí que tengo 2 sesiones abiertas porque desde la misma máquina estoy entrando con el usuario administrador y con un usuario alumno, ¿ya? Ok. Ya, entonces, como digo, por lo menos yo quiero que se queden con la idea de que estamos hablando de conexiones, entonces la gente no tiene por qué estar viendo lo que está haciendo la otra, ¿ya? De hecho, en el ejemplo, aquí a ver, voy a trabajar con alguna ventana que está más limpia. Vamos a empezar a trabajar y les voy a mostrar cómo funciona el tema del código, ¿ya? Primero, como les decía previamente, acá, el servidor asume que que los cambios se realizan en el momento. Eso quiere decir que, como les estaba comentando, que tengo que explicar aquí que nos vamos a tener un commit automático. Para eso hay 2 opciones para hacerlo, ya que es una configuración de la base. En este caso es con la sintaxis set autocommit igual 0 o set autocommit igual off, donde yo le estoy diciendo que de aquí en adelante lo que yo haga, tengo que hacer un commit para que pueda verse reflejado en la base de datos. Entonces, con esto ya seteamos que el commit está apagado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros ya hemos creado un par de tablas acá. Por ejemplo, tengo el select, está prueba 1, y bueno, esta tabla está vacía. Vamos, porque ya lo habíamos usado en otro ejemplo. Creo que prueba 2
Va, había una de estas que tenía datos, ¿o no? Al final los borramos todos. Ya vamos a hacer una inserción entonces a una de estas tablas. Ya, esta. Entonces vamos a hacer un insert into. Esto sería prueba 1 y vamos a asignar los valores. En este caso el ID era un entero, el nombre, vamos a dejar Héctor, apellido Álvarez, apellido materno, y vamos a agregar una fecha de nacimiento que para hacerlo más simple, no, en este caso creo que es now. Y ahora vamos a ver acá. A ver, dice que el valor está incorrecto para la columna fecha de nacimiento. Eso es porque... no me toma el... Ya, ahí sí. Bueno, al final sí lo había logrado. Ese era un warning solamente. Entonces ahora tengo dos registros con dos Héctor Álvarez. Y aquí, si se fijan, tengo un problema porque el registro está dos veces. Ahora, ya vimos que nosotros seteamos aquí el autocommit, lo apagamos y realizamos dos inserciones a la tabla. Ahora vamos a pasar a la vista de alumno porque se supone que si yo no hago un commit aquí, la tabla prueba 1 debería estar vacía. Entonces vamos a comprobar si efectivamente esto está tomando la instrucción. No database select. Ah, mm, ah, va. Ahí, fíjense, ¡tatán! Esta es la sesión de alumno y no tiene no hay ningún usuario acá. Ya no hay ningún registro porque yo no he hecho commit desde acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo ver de aquí? Cometí un error, ingresé a la persona dos veces, pensé que esta advertencia era un error, entonces lo hice de nuevo y ahora tengo dos con la misma fecha. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Voy a dejar comentado este de acá arriba y yo digo que tengo que borrar delete from prueba 1. Listo. Entonces ahora yo digo sí, ya no hay ningún problema. Ahora quedó esto corregido, pero me doy cuenta que en realidad borré los dos usuarios. Entonces, oh no, cometí un error. Ya, podemos hacer algo al respecto. Vamos a hacer un rollback. ¿Ya? Ahí me devolví. Ah, Y, oh, rayos. Oh, aquí algo me faltó y terminé borrando los dos igual. Ah, no, ya entendí. Me hizo el rollback hasta el inicio de la sesión.
en el inicio de la sesión tampoco tenía datos en la tabla. Entonces, sí hizo el rollback, pero el rollback era la tabla vacía. Entonces, por eso que al momento de hacer el select yo no veo nada. Entonces, vamos a arreglar este tema y vamos a insertar otra vez a este usuario, a este registro. Ah, ahí funcionó. Entonces, ahora si yo hago el select, me muestra que está el registro. Y si, por ejemplo, ahora, otra vez, hago el rollback, y hago el select otra vez, ¿ven? Está vacía. Entonces vuelvo al punto, al último punto donde yo dije que esto estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Otra vez, vamos a hacer todo el ejercicio de nuevo. Voy a crear todo. Ah, no me tomó la instrucción de inserción. Ahí sí. Ahora hago el select, ahí está. Y ahora que yo sé que esto está en orden, entonces vamos a hacer un commit. Ya, porque ahora yo digo que este usuario está bien. Listo. Hice el commit. Ahora, si yo me cambio de sesión, ahora pensemos que está el alumno aquí trabajando, que tenía su tabla, esta tabla estaba vacía, pero si ahora yo hago la consulta, yo veo que sí está el dato. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, este usuario no vio nada de lo que pasó en la otra sesión. No vio absolutamente nada. Entonces ahora, si por ejemplo yo voy a dejar comentado, o sea, lo voy a borrar mejor, por si acaso. Si yo ahora borro esto y le pido que me entregue los datos, voy a ver que está vacío. Y ahora lo vamos a hacer al revés. Y hago la consulta desde la sesión del usuario y veo que todavía existe. Acá ya no, porque aquí lo borré. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Voy y ejecuto un rollback. Y ahora hago el select y volvió. Porque en este caso ya habíamos realizado un commit donde yo dije, ya, ahora sí el usuario tiene que existir, así que hacemos el commit y aquí está reparado. Si por ejemplo me dicen, oye, hay que actualizar al usuario porque esa no es su fecha de nacimiento, no nació en este año. Ya, perfecto, entonces vamos a hacer un update from prueba 1 where update, update prueba 1 set, ¿cómo se llama esta columna? FNAC igual. Entonces ahora sí vamos a poner la fecha de nacimiento y la ejecutamos. ¿Ya? Pero antes de eso, voy a agregar aquí a Juan Pérez Soto, que digamos que nació en 1990, el diciembre 5, por decir algo. Con eso vamos a crear otro usuario. Ahora vamos a hacer un commit. Y vamos a ver que ahora esto tiene dos filas. Si yo lo veo desde el usuario de acá, vamos a ver que este usuario también tiene las dos porque hicimos el commit. ¿Ya? Ahora, otra vez, lo que vamos a hacer es actualizar la fecha de nacimiento de Héctor Álvarez porque esa no es su fecha de nacimiento. Listo, está todo correcto. Y si yo vengo a revisar la base de datos ahora, veo que, ¡oh no! Se actualizó la fecha de los dos usuarios que están dentro de esta tabla. Eso no está bien, no debió haber sido así. Me equivoqué. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la update no le dije a qué usuario quería actualizarle la fecha, entonces actualizó todas las fechas de la tabla. Aquí faltó un where. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y otra vez, voy aquí a la tabla de alumnos
ejecuto su consulta y me doy cuenta que las fechas siguen siendo las mismas porque no he hecho el commit. Entonces, antes de hacer el commit, vamos a hacer un rollback. Entonces ahora volví a la última versión y probablemente, no, porque Juan Pérez está al otro lado, así que el commit ya lo hice antes. Ahí están otra vez, volvieron con las fechas de nacimiento antiguas. Ahora aquí en el update le voy a decir que me actualice, pero solamente al usuario que tiene el ID igual 1. Entonces, lo actualiza, lo reviso, veo que efectivamente solamente el usuario 1 se le actualizó la fecha de nacimiento, entonces dado que esto está en orden, vamos a hacer un commit y con eso ahora el usuario que está acá tiene su base actualizada, ¿ya? Porque desde acá quedó, ya que se hizo la actualización hacia la base de datos, ¿ya? Para que se vea la diferencia, ahora vamos a hacer el autocommit, lo vamos a cambiar otra vez a on. Entonces ahora vamos a hacer esto mal y voy a borrar directamente. Se borró, la embarré, hago el select, está vacío y ahora vengo a esta sesión y, oh no, se perdieron los datos. ¿Por qué? Porque ahora volvimos a una situación donde el autocommit está encendido, por lo tanto, cualquier cosa que haga yo dentro de la sesión se va a ver reflejado en cualquier otra sesión que esté conectada a la base de datos. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta de lo que acabamos de ver? Sí, perdón. ¿Se puede hacer como el proceso intermedio? Cosa, no sé, avancé harto, pero no quiero hacer un rollback para retroceder hasta el final, sino que ir como haciendo checkpoints. Ujú. ¿Se puede? Eh, Mira, pero ¿a qué te refieres tú dices que si ya compruebas que esto está funcionando, hacer un commit en algún momento? O sea, claro, me imagino como que estoy haciendo hartas cosas Ajá. y las primeras las hice bien, me metí información bien, actualicé bien Ujú. y al final me equivoqué. Entonces, para no volver al principio, como ir poniendo algún checkpoint entre transacciones y retroceder solamente hasta el último checkpoint, por ejemplo. Ya, ya, ahora te entendí. Eh, Mira, hasta donde entiendo, el commit no va como, nos sirve para hacer puntos de control. Eso quiere decir que no es como hacer un control Z directamente, de acuerdo a todos los pasos que tú has ido realizando, ¿ya? Lo que podrías hacer, porque si te entiendo bien, eso está relacionado a si hago un procedimiento almacenado o algo así, como un proceso automático que tiene puntos de control entre medio, ¿no? No, no había pensado en eso, pero sí. Es como el ejemplo que usted dio del control Z, así como eso mismo. Ya, porque lo que se puede hacer a través de un procedimiento almacenado, por ejemplo, es ir realizando las consultas, tener alguna consulta que funcione como condicional, entonces tú directamente declaras, si es que se cumple cierta condición, entonces haz un commit, y si no, hace un rollback y que repare lo que tiene que hacer. Pero eso requiere hacer un procedimiento almacenado y dentro del procedimiento almacenado establecer condiciones para ver si es que se cumple o no el validador como para seguir avanzando en el proceso, ¿ya? Si es que por otro lado, tú lo que estás haciendo es ir haciendo diferentes consultas y a medida que tú compruebas que esto está funcionando, ya quieres establecer ese como el nuevo punto de control, entonces tú haces un commit y esa es ya la última versión. Pero al hacer ese commit, ya no puedes volver a la versión previa al inicio de la sesión, ¿ya? Tu nuevo punto de partida es donde declaraste el commit y de ahí en adelante.
Claro, claro. ¿Ya? No sé si con eso te aclaro Sí, la duda. Ya. sí. Ok, Es como, gracias. es como en los emuladores, no sé si ustedes han jugado en consolas desde emuladores cuando uno usa los save state, es como lo mismo. Cuando tú grabas el estado, ya después de eso, si sobrescribes en la misma, en el mismo bloque, ya no hay vuelta atrás. Es desde ahí en adelante desde donde te puedes apoyar. Aquí en este caso es lo mismo. Entonces el commit es bien útil para deshacer, pero tienes que entender de que no tienes múltiples puntos de control, sino que tienes el último punto asociado al commit solamente. Ok. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? Ok. ¿Qué es lo que les puedo recomendar para que puedan practicar estos temas? Que en realidad, si se dan cuenta, no hay mucho que practicar, pero es esa comodidad de tener que estar, de jugar eh, con el control de la base, como de eliminar y recuperar información. Lo que les puedo recomendar es que, por ejemplo, a ver, no me acuerdo en qué parte acá te deja hacer eso. Mm, Porque aquí están las tablas, funciones. ah, no, no es por acá. A ver, base de datos. No lo veo aquí directamente. A ver, ¿qué era lo que les iba a recomendar? Que si ustedes ya tienen una conexión hacia una base de datos, lo que pueden hacer es crear un usuario adicional, cosa de que ustedes a través de los clientes puedan tener dos sesiones de bases de datos, tal cual como lo hicimos aquí, y estarse conectando en paralelo y ver qué es lo que pasa cuando trabajo desde una de las sesiones, haciendo y deshaciendo dentro de ella, y cómo esto se empieza a ver afectado de una u otra forma en la sesión paralela. En ese sentido, tal como lo veíamos en la diapositiva, que ustedes trabajen con una sesión que se va a encargar de hacer lo que se les antoje dentro de la base de datos, y la otra que lo único que hace es generar select dentro de la base, como para ver si se ven reflejados los cambios o no. ¿Ya? Eso es lo que les podría recomendar como práctica de este punto. En sí, todo el resto de lo que, como ya pudieron ver, de lo que uno puede hacer con el commit y el rollback, está asociado a cosas que ya hemos visto en sesiones anteriores. Temas de inserción, temas de eliminación, actualización, que, como les decía, no se van a ver reflejados hasta que uno realiza el commit. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque probablemente cuando ya eh, para, para el ejercicio asociado a esta sesión, probablemente va a tener una parte muy fuerte respecto a realizar consultas sobre la base, ¿ya? Y en base a eso establecer ciertos criterios para saber si es que ya pueden hacer el commit o no, ¿ya? La verdad que ahí vamos a tener que ponernos creativos respecto a cómo evaluar esta parte, pero para que vean, aquí lo importante era simplemente saber que ustedes tienen el control sobre lo que se puede hacer en la base de datos, y no necesariamente las instrucciones que le den se van a ver reflejadas directamente en la base. Hay un punto donde uno puede detenerse, y es bastante útil, sobre todo si es que ustedes trabajan con actualizaciones y eh, con eliminaciones, que son las más complejas al momento de reversar. Las inserciones no mucho, porque uno tiene identificado de alguna forma qué es lo que está insertando, entonces es fácil retroceder, incluso no es necesario hacer un rollback, sino que basta con borrar todos
los nuevos registros de acuerdo a algún criterio que te pueda ayudar para realizar eso. Pero las inserciones y las actualizaciones, una vez realizadas con un autocommit, ya no hay vuelta atrás. Es muy complicado tratar de retroceder en ese sentido porque pierdes el valor anterior en la actualización y en la eliminación no tienes en ninguna parte guardado cuáles son los registros que se borraron. A no ser que tengas que restaurar toda la base de datos, pero en realidad esa nunca es la idea. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna otra consulta al respecto. Por mi parte no, profe. Ya. Bueno, entonces, como les decía, era una clase más breve, pero bastante importante desde el punto de vista de lo que ustedes pueden llegar a hacer. Esto sí lo llevo al contexto de lo que debería hacer después de trabajar en un proyecto de ciencia de datos. Cualquier cosa que involucre actualizar algún campo, registrar el resultado de un modelo en una base o lo que sea, eh, puede que no necesariamente tengan que hacer los ingresos inmediatamente, entonces esto les puede servir para poder practicar hasta asegurarse que el proceso en la rutina que están realizando funciona. Y eso creo que es bastante útil y son instrucciones que ustedes mismos le pueden dar a la base a través de un script, ya dependiendo cuál sea el lenguaje que estén utilizando. Entonces cualquier script que utilicen, ya sea en Python, en R o lo que sea, puede comenzar con el autocommit apagado para que cualquier cosa que hagan dentro del modelo funcione en el contexto de la sesión abierta solamente. Y una vez que ustedes ya vean que eso está funcionando, entonces en el mismo script pueden hacer los commits o simplemente lo utilizan para tenerlo apagado, para validar de que su script está funcionando y simplemente cuando ya se aseguren de que el trabajo está bien, le quitan la línea donde apagan el autocommit y dejan que el script ande solo. ¿Ya? Profe, en la práctica lo que no está comiteado queda en memoria RAM. Sí, queda en la memoria de la sesión. O sea, de hecho, si tú cierras la sesión, todo lo que hiciste también debería perderse. Ya, No estoy seguro si, y de hecho, a ver, hagamos la prueba, porque tengo la duda. Si yo apago el autocommit y hago una inserción, y no voy a ejecutar el commit, simplemente voy a dejar la inserción. Entonces, si yo lo reviso acá, ya veo que está ese registro. Si lo veo desde aquí, está vacía todavía. Entonces, mi duda es si es que yo cierro esto, a ver si me pregunta si quiero hacer el commit o no. Este obviamente es un cliente de base de datos, por lo tanto la interfaz a lo mejor puede detectar esto, no es que la base me lo diga, pero hagamos la prueba. No, lo dejo así. Cerró la sesión automáticamente y acá no se ejecutó el commit, o sea, en ese sentido yo perdí el registro que acabo de insertar. Voy a volver a abrir la sesión a ver si es que ese tipo de cosas lo recuerda. Vamos a hacer el select acá. No, no lo recuerda. Entonces, si tú no haces un commit dentro de la sesión y se te cierra la ventana, entonces perdiste todo lo que habías hecho. Ahí también hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Ya? Si tú pierdes la conexión de la base, todo lo que hiciste, si no tiene el autocommit encendido, lo vas a perder y no se va a ver reflejado el cambio. perfecto. Bien, si no hay más dudas, entonces primero vamos a cortar la grabación. Así que gracias al que estuvo viendo el video.